efectivamente, esa escuela, la escuela secundaria Adalberto J. Argüelles, fue un semillero de gente ha sido un semillero de gente muy valiosa, que le han dado mucho renombre a nuestra localidad, al estado, y a nivel nacional tenemos valores muy grandes. ¿Qué te puedo decir? Tengo el orgullo de que mi señor padre, siendo un joven de 24 años, fue nombrado director. Nosotros llegamos de Michoacán hace muchos años. Él era subdirector allá en Michoacán, allá tuvo su primera incursión en la dirección de una escuela, fue subdirector. Y estando allá en Michoacán, le ofrecen dos posibilidades: Ciudad Valle, San Luis Potosí, y un pueblito al norte, allá por la frontera, que se llamaba San Pedro de Roma o Miguel Alemán. La opción buena era irse a Ciudad Valles, porque era una ciudad que iba creciendo, era azucarera, era cañera, tenía industria. Y bueno, mi padre él hizo todo lo posible porque lo mandaran a Ciudad Valles y se la concedieron, pero por algunos manejos extraños ahí, se le concedieron a una dama la plaza mejor en Ciudad Valles, y al viejo lo mandaron con sus 4 hijos, que éramos en ese tiempo. Ahorita finalmente fuimos 8. Y llegamos de Michoacán, mi padre, mi madre y mis 3 hermanos y yo. Todos de Michoacán llegamos en el lejano año del 62, 63 por ahí. Entonces llega mi padre como director, ya estaba la secundaria funcionando, y se encuentra con una secundaria bastante en pañales, estaba empezando. Mi padre también era algo experto en esto, pero era muy estudioso. Yo tengo una imagen de mi padre, bendito Dios, lo conservo. Sigue leyendo con mucho ahínco, es una de sus pasiones leer, sigue preparándose. Él nada más quiere ser un excelente conversador y lo ha logrado. Pero llegó en ese tiempo siendo un joven de 20 y algo de años, no quisiera errar en los datos, y con muchas ilusiones, con mucha esperanza. Y bendito Dios, fuimos testigos presenciales, nosotros, la familia, y muchos ciudadanos ahora de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, fueron testigos presenciales del esfuerzo que mi padre siempre ha hecho para levantar esa escuela, que dejara de ser una escuela rural, no rural, pero una escuela de pueblo, y hacerla una gran escuela. Él se preocupó mucho por los maestros del plantel, que fueran de cierta calidad. Él hablaba siempre, tenía juntas muy seguido con el personal, y lo hacía con mucha minuciosidad, porque él quería que su plantel de maestros fuera de lo mejor, como siempre lo ha sido, incluso hasta la fecha. Finalmente decidimos, bueno, ya cuando mi padre tenía 4 hijos estudiando en Monterrey, estábamos 4, mis hermanos y yo allá. Decidió irse para allá, moverse para Monterrey, y finalmente ya está la familia actualmente. Pero sí, fue la historia de mi padre, la llegada de Michoacán, con una mística en la educación, con unas ganas de preparar a las juventudes. Tengo muchas anécdotas de mi padre como maestro. Es muy curioso ver, sabes que es tu papá, lo amas, yo lo quiero mucho, pero de repente estar en un aula y que sea mi profesor es muy extraño, Entonces yo no sé qué se siente, y es un poco incómodo para él y para nosotros. Porque además hoy es lo que dice acá la raza en el salón, no, es que el profe X, tienes que aguantar. Pero mi padre, bendito Dios, siempre ha recibido muy buenos comentarios. Papá fue un maestro que se dedicó mucho a su labor, un gran maestro de literatura, de español, de lectura y redacción. Nosotros, todos sus hijos, pues tuvimos por obligación desde muy pequeños leer bien, saber leer sin errores, pronunciar bien, el arte del buen hablar, del buen decir, leer las etimologías grecolatinas, que son la base del idioma español, de dónde viene cada palabra, por qué decimos, por decirte un ejemplo, por qué hay que decir, la palabra correcta es catálogo, no catálogo, que muchos dicen cosas, palabritas que se te van de repente. Bueno, él decía, a ver, no, mira, tiene que ser catálogo. ¿Por qué? Porque viene de catás, que quiere decir hacia abajo, logo, estudio, tratado, entonces catálogo. El que dice catálogo está equivocado. Entonces nos corregía a cada rato y nos daba mucha información, y nos obligó a leer mucho desde muy pequeños y a informarnos de la gramática de nuestro idioma, de la formación de las palabras y del bien decir, del bien pronunciar.
Ubiquémonos en los años 70, en que el amor y paz, la onda hippie, era lo que estaba predominando. Y fue una época muy convulsionada nada que ver con la actual, ¿eh? Ahorita se rebasaron todos lo que se conocía de este asunto. Pero en aquella época, en los 70s, pues éramos muy felices, nos gustaba mucho la onda musical. Ahí conozco a un muchacho güerito que venía de la escuela Plan de Guadalupe, flaquito él, muy carismático, le llamaba mucho la atención a las muchachas, tenía mucho pegue con las muchachas, con las compañeritas. Era un hombre inteligente, le gustaba leer, se veía siempre bien, de mucho porte. Es mi compadre Luis Alberto Barrera. Afortunadamente, como todas las parejas de lo que hay en la vida, llámese matrimonio, amistades, siempre los que se complementan, embonan y pueden permanecer mucho tiempo así. Yo tenía justo lo que creo que él necesitaba para complementarse y él tenía la viceversa, ¿no? Entonces, él ha sido mi amigo tenemos nada más de Mr. Chivo 41 años, imagínate nada más, es toda una vida. Hemos tenido diferencias porque todo en la vida es estarse renovando y de repente hay diferencias hay escollos que te permiten a final de cuentas afianzar mejor la relación. Y las hemos arreglado como se arregla esto, hablando y con criterio. Sin embargo, el resultado está aquí, lo vemos en el grupo Mr. Chivo, que empezó en esa secundaria. Yo recuerdo que en ese tiempo mi pasión era la guitarra y el fútbol. Yo quería ser futbolista o quería cantar con mi guitarra. Me gustaba cantar con la guitarra. ¿Por qué razón? Bueno, porque en ese tiempo eres adolescente, quieres llamar la atención de las niñas. Yo la verdad no me considero siempre un tipo no muy agraciado físicamente. Entonces cuando no eres muy agraciado físicamente tienes que recurrir tienes que ir a otros recursos, tienes que buscar otra manera de llamar la atención y lo mío fue la guitarra. Mi compadre, él sí tenía mucho carisma con la gente y bueno, también le gustaba mucho la guitarra y congeniamos desde el primer día que nos conocimos. Yo conocí primero a su papá, nuestro querido Don Ray. Ese señor yo lo conocí por algún azar del destino, fui a la mueblería La Sorpresa, donde él era gerente, y él me dijo, yo tengo un chamaco que tiene una guitarra eléctrica, y desde entonces yo dije, acá yo tengo un órgano de iglesia en la casa. Entonces, ¿quién es? No, se llama Luis Alberto Barrera. Le dije, no es el güero, sí, todo el mundo le decíamos el güero, tú lo acabas de decir ahorita. Él es, entonces ahí fue donde dije, yo quiero juntarme con él, y ahí lo conocí primero al papá. Pero en fin, la secundaria fue el punto de reunión de muchos proyectos que finalmente fructificaron, como el grupo Mr. Chivo. Hay grupos musicales que empezaron ahí, unos ya no trascendieron, pero llegaron a hacer historia en el pueblo. ¿Qué te puedo decir? Grandes científicos, el señor Hugo Barrera, que es un orgullo nacional. En México, le digo a la gente, hay nada más dos biólogos, creo que son nucleares, así, uno en la UNAM y Hugo Barrera, que es de Miguel Alemán, egresado de la escuela, amigo de nosotros de infancia, y es un orgullo nacional. Él ha salido en grandes notas periodísticas a nivel nacional y es un tipo de mucho mundo. Lo enviamos un saludo a él, un orgullo para nosotros. Ha habido más gente, podría nombrar mucho, creo que no es el espacio adecuado, pero eso es mi padre. Una anécdota, también hace poquito tuvo una operación de la cabeza, tuvo un problemita que bendito Dios no pasó a mayores, pero recurrimos a Hugo nos mandó a la universidad que lo atendieran, y cuando mi padre estaba convaleciendo, fue Hugo a ver a mi padre a la cama, y yo quisiera que hubieran visto la reacción de todos en el hospital cuando llegó Hugo. Le decía, no puede ser, el doctor Hugo Barrera vino a ver al señor Raimundo, y llegaba él muy, muy bien plantado, muy amable y todo, y después nos decían, oigan, ¿a poco lo conocen? Sí, pues es de nosotros, del pueblo. No puede ser, es que el doctor Hugo Barrera es... A Hugo yo desde aquí y a su familia le mando un abrazo encarecido. Es un gran tipo, un gran hombre, un gran científico y además un gran amigo. Y así, nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo, mi querido Lalo. Sentimos que cuando en la vida ya vas pasando algunas etapas, volteamos para atrás y vemos esa historia que construimos y que empezó en los patios de esa escuela. Y se nos sentimos muy agradecidos. En mayo pasado fuimos nombrados padrinos de la generación, los hermanos Barrera y yo, cosa que imagínate es un honor. Pero además la generación se llama Raimundo Pérez Cárcamo. Entonces para mí fue ese día, ese evento, ese hecho queda en mi vida para siempre. Estoy infinitamente agradecido con la vida
con Dios, con el personal de la escuela que nos permitió vivir esa experiencia. Yo jamás me imaginé compartir una mesa de honor a nivel escolar con mi señor padre. Oírlo que a sus 86 años de edad se levanta, da un discurso y le aplauden mucho porque habla muy bien mi padre. Mi padre es un cofre de sorpresas de la cultura que tiene, de la forma que tiene de compartir sus conocimientos, de la forma que tiene de compartir su vida. Hay otro ángel en mi casa, que es mi madre también. Mi madre es una señora autodidacta que desde nuestros orígenes en Michoacán siempre fue muy buena estudiante y bueno, también me siento muy bendecido. Es una bendición de la cual yo me siento orgulloso y puedo comentarla. Híjole, ¿cómo no? Yo recuerdo infinito, con un cariño, desde mis maestros del kinder. Yo estuve en el Julieta Correa, y a la maestra Julieta en paz descanse la recuerdo con mucho cariño. ¿Qué te puedo decir? Me recuerdo con mucho cariño mis maestros de primaria, a todos. Voy a irme a la secundaria para ser más concreto. Recuerdo con mucho cariño al profesor Blas Hernández, mi querido profe. Fue la primera plática de hombre. Es bien importante cuando eres adolescente, no hayas a quien preguntarle ciertas cosas. Él me dijo, mira, ven, se trata de esto y esto. Eso jamás se me va a olvidar. Esa paciencia que tuvo, no hallabas a quien preguntarle, él fue. Yo tenía a mi padre, pero siempre el padre hay una barrera que no te deja. Lo recuerdo con mucho cariño, ¿Qué te puse? La maestra Nilda Peña de inglés, el maestro Salas Canto, un maestro yucateco que era un genio, de quien yo tengo muchas anécdotas, muchas referencias. Al maestro Leoncio Hernández, que nos daba unas clases maravillosas, el maestro. Esos maestros que llegaban a su clase y querías que nunca se terminara. Que no es como ahora que llega el maestro y no, quieres que nunca se acabe la clase, te estás nutriendo y se va el maestro y te quedas, ay caray, qué bueno estuvo esto, quiero más. Entonces eso hace de la escuela un momento importante en la vida que te llevas para siempre. Podrían seguir nombrándote maestros, el profesor Miguel Díaz de la Cruz. El maestro Miguel Díaz de la Cruz tiene un lugar en la vida de muchos, porque imagínense ustedes iban a esa escuela y siempre estaba palmeando a alguien, dando consejos, pero palmeaba, te escuchaba. Le dedicaba mucho tiempo a escucharte y al final de cuentas termina con un consejo siempre válido. A ellos, a la maestra Irene de español, Dios la tenga en paz, son una legión de maestros que siempre vivirán en los corazones de mucha gente. Si omití alguno, perdón, pero no, ahorita de momento. Solamente agradecerte, Lalo, la iniciativa que has tenido para difundir el amor a esa escuela tan importante. A la gente que está fuera de Miguel Alemán, que no tienen ni idea exactamente de lo que estamos hablando porque no vieron esta escuela, créanlo, familia, créanlo, es una escuela que ha ido mucho más allá de ser solamente un plantel educativo. Era un centro de reunión de sentimientos. Yo escribí una canción que hablaba de... Imagínense lo importante que es llegar a un centro educativo en plena adolescencia. Ser adolescente es muchísimo más que ser solamente un muchacho. Es un problema. Traes todas las ideas confundidas, las traes al revés, tienes muchas dudas, no sabes exactamente cómo manejarlas y ahí encontrábamos las respuestas. Por eso, la adolescencia, yo me acuerdo que yo vivía a 2 cuadras de la secundaria y a veces me decía mi madre en la noche, oye, ya vete por tu papá porque mi papá se queda toda la noche ahí. Digo, no toda la noche, pero... ve para que ya venga a cenar y ya íbamos por él, papá, y siempre llegábamos, quien estuvo presente en esa escuela no me deja mentir, había un círculo con mi papá siempre escuchando, papá siempre dando alguna plática con los muchachos y los palmeaba, una cosa muy bonita. Así que a toda la gente que estuvieron con nosotros viviendo esa etapa, un abrazo y a quien está escuchando este reportaje, gracias.